Pues siguiendo con estos pequeños microvídeos en los que hablamos, invitamos a personas de relevancia para que nos hablen de aquel libro que los marcó, aquel libro que les dejó alguna impronta, les dejó en fin, alguna experiencia interesante que les ayudó a desarrollarse, a crecer, en fin, les ayudó a lo que nos va a contar ahora nuestro invitado de hoy, que es Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, al cual le agradecemos enormemente que nos dedique estos minutitos para contarnos su experiencia con el libro del que vamos a hablar. Hola Ernesto y muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Carlos, es un placer. Bueno, lo primero Ernesto, el libro, ¿cuál es el libro aquel que te marcó en su momento? Cuéntanos un poquito el libro de entrada. Pues el libro es Archipiélago Gulag del premio Nobel soviético, bueno, ahora ruso, Alexander Solzhenitsyn, que en origen era matemático, pero que a raíz de un episodio que marcó su vida, que precisamente es lo que narra en este libro, se hizo escritor, y la verdad que fue un libro que leí siendo joven y me impactó mucho, y lo he vuelto a releer ahora de mayor y cada vez que lo leo encuentro cosas nuevas. Muy bien, ¿cómo llegó el libro a tu poder, Ernesto? ¿Te lo pasó alguien? ¿Fuiste a la biblioteca? ¿Estaba en casa ahí medio arrimado y un día lo cogiste y te pusiste a leerlo? ¿Cómo fue la cosa? Pues cuando era joven iba de vacaciones todos los veranos a casa de mi abuela, que tenía una granja en Extremadura, y bueno, en Extremadura las temperaturas en el mes de agosto, sobre todo en torno a la hora del mediodía y después de comer, son bastante elevadas, entonces no se podía salir de casa. Y tenía allí varios libros en la estantería, bueno, y como no había mucho que hacer, porque en aquella época no había pues tanta televisión y tantos canales, pues aprovechaba para leer, ¿no? Y este libro cayó en mis manos, empecé a leerlo poco a poco, y la verdad que luego pues prácticamente me lo devoré en un verano, y fue un hallazgo casual, pero fantástico, desde luego. Muy bien. Por lo que dice, fue tu etapa de juventud, ¿no? De adolescencia, un poquito más, que Sí. estabas en casa de tu abuela y, en fin, te empiezas a leer el libro, te das cuenta de que es atractivo, de que es interesante Mm. y te lo lees en ese verano. Genial, ¿no? ¿Qué aprendizaje sacaste del libro, Ernesto? ¿Qué fue lo que se te quedó? Un poco, ¿qué reflexión obtienes y quieres compartir con nosotros después de leer el libro? Bueno, es un libro apasionante, tiene muchísimos matices, cuenta básicamente la historia de las purgas en la Rusia de Stalin desde los años 30 del siglo XX hasta ya entrados los años 50, incluso con la persona que sucede a Stalin, ¿no? Eh, con Khrushchev, sí, con Khrushchev dentro del Politburó, y es una historia apasionante, que tiene muchísimos matices. Además, él consigue situaciones que son tremendamente dramáticas, de injusticias, de las purgas que se cometen, las narra desde una perspectiva de una ironía muy fina, que lejos de quitarle dramatismo a la situación, las hace todavía eh, más dramáticas, y desde luego es un libro fantástico que te explica cómo a veces, en nombre de la defensa de unos ideales, se puede ir a unos extremos que al final acaba consiguiéndose justo lo contrario de lo que se pretendía, y cómo es verdad que en un pueblo, en este caso como el ruso, pero pasaría en cualquier otro, si se elimina la democracia y la libertad, ya todo lo demás desaparece, ¿no? Y que es algo, digamos, para una etapa como la que vivimos hoy en día, por ejemplo, con una guerra como la que está habiendo en Ucrania, tenemos que sentirnos muy afortunados por poder vivir en democracia y en libertad, y poder expresar nuestra opinión libremente y con unas garantías, y es algo que cuando lees este libro te das cuenta de lo afortunados que somos. Estás contando un tema duro, ¿no? El tema de esos ideales llevados al extremo, no hay democracia, represiones, ¿no? Represalias. Entiendo que el libro, a pesar de su dureza, se lo contará como una historia, no sé, fluida. No sé, cuéntanos un poquito qué sentiste Sí, tú. el libro además luego me interesé un poco por la génesis, porque el libro va contando historias enlazadas por el relato, pero historias muy diversas, en el que en algunos casos se protege el nombre de las personas de las que se narra, y me enteré que luego el libro se fue gestando a lo largo de mucho tiempo, en el que Solzhenitsyn iba recopilando historias de personas que habían sufrido este tipo de purgas, es decir, que son todo historias basadas en hechos reales,
y sacándolas poco a poco y escribiéndolas de manera clandestina, tanto en la Unión Soviética como fuera de ella, y al final es un libro que empieza a distribuirse de forma prácticamente clandestina en la Unión Soviética, pero que se hace muy popular y hoy es uno de los libros para mí más importantes de la literatura moderna del siglo XX, ¿no? Y la forma en la que se hace, componiéndose poco a poco, casi desde la clandestinidad, y que está tan cerca porque son historias reales, la verdad que le da un valor muy grande, ¿no? Muy bien. ¿Y para qué personas, para qué colectivo, en qué situaciones crees tú que este libro, a ver, todos los libros enriquecen, todos los libros ayudan y a todas las personas, ¿no? Pero bueno, igual hay algún colectivo o alguna situación que tú creas y dices, oye, pues mira, en esta situación, a este tipo de personas, pues yo creo que el libro les iría fantástico, ¿no? Yo creo que todo aquel que pueda sentirse tentado a enfrentarse a algún problema o alguna dificultad o algún conflicto social, intentando imponer las ideas y pensando que el autoritarismo o el uso de la fuerza es necesario o está justificado en algunos casos, yo creo que es un libro que se tienen que leer, y sobre todo aquellos que también pues piensen que llevando los ideales al extremo o llevando las ideas al extremo, o que uno se tiene que enfrentar a alguien que piensa de manera distinta, pues sin tener en cuenta lo que piensa o incluso intentando hacerle de menos, yo creo que eso es fundamental. Es decir, es imposible, por lo menos para mí lo ha sido, gracias a Dios, después de leerme este libro, pensar que una sociedad se puede arreglar imponiendo las cosas por decreto o sin respetar la opinión de los demás. Yo creo que eso es algo que de lo que a veces pues estamos muy necesitados, y sobre todo eso, que te da una idea del valor que tiene vivir en democracia, en libertad, con respeto a las ideas de los otros y de los demás, y que evidentemente hay muchas opciones, pues tanto políticas como ideológicas, y que todas son, o casi todas son igual de válidas, y que lo único que nosotros tenemos que rechazar es, pues eso, ¿no? El intento de imposición de las ideas por la fuerza y la falta de respeto a los demás. Yo creo que eso es un libro que es verdad que a lo mejor cuando si lo lees muy de joven todavía no lo entiendes mucho y lo tienes que repasar de mayor, pero en general, pues para alguien joven que esté empezando ya a abrirse camino en el mundo, yo creo que sería un libro muy bueno. Y también para la gente ya un poco más mayor, recordar un poco lo afortunados que somos por vivir en una democracia. Yo creo que eso es importante, ¿no? Que muchas veces en la costumbre, ¿no? El tener naturalizado la situación, pues no le damos esa importancia que realmente tiene, ¿no? Que tiene, y que no es fácil, ¿no? Fíjate lo que ahora está pasando no muy lejos de nuestras fronteras, en España. Yo tengo compañeros, pues ahora mismo aquí he hablado esta mañana con un investigador polaco que acaba de llegar para incorporarse a la Universidad de La Laguna, y me decían, es que es algo que tú tenías ya completamente olvidado, esto es una guerra, una invasión, etcétera, y ahora de repente lo tienes ahí, ¿no? Y bueno, pues efectivamente es algo que la democracia y la libertad es algo frágil que tenemos que cuidar y que sentirnos afortunados por tenerlos. Sí. Pues Ernesto Pereda, vicerrector de Investigación y Transferencia de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por compartir este ratito, muchísimas gracias por compartir tu experiencia con este libro, y nada, si nos lo permite, y seguro que tienes más libros que compartir, en unos meses volvemos a llamarte y nos compartes otro libro tan interesante como este que nos has compartido. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias a ti, Carlos, por acordarte de mí, de la universidad, y un placer estar con ustedes. Gracias. De nada.